historia criminal de Colombia y del mundo, pocos casos han causado tanto horror como el de Luis Alfredo Garavito, un hombre que, durante años, recorrió las calles del país abusando y desviviendo a cientos de niños, convirtiéndose en uno de los desvividores en serie más prolíficos y crueles de todos los tiempos. Su apodo lo dice todo: el monstruo de Génova. Entre 1992 y 1999, más de 190 niños desaparecieron en Colombia. Nadie sabía quién estaba detrás de estos crímenes, hasta que las autoridades capturaron a Luis Alfredo Garavito. Su confesión dejó a todos atónitos. Admitió haber desvivido a más de 190 niños y dijo que no recordaba el número exacto de víctimas. Pero lo más aterrador de todo es cómo logró cometer estos crímenes sin ser detectado durante tantos años. El caso de Luis Alfredo Garavito no es solo uno de los más impactantes en Colombia, sino en todo el mundo. Se le considera uno de los desvividores en serie más prolíficos de la historia. Sus crímenes fueron tan brutales que muchos aún se preguntan cómo fue posible que alguien así lograra pasar desapercibido por tanto tiempo. En este video exploraremos la historia completa de Luis Alfredo Garavito, desde su infancia, llena de abusos, hasta su racha de desvivimientos y su controvertida captura. ¿Cómo logró manipular a sus víctimas? ¿Qué llevó a las autoridades a descubrirlo? Pero para entender cómo alguien se convierte en uno de los peores desvividores en serie del mundo, primero tenemos que retroceder al principio, a su infancia, donde el horror ya comenzaba a formarse. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un pequeño pueblo en el departamento del Quindío, Colombia. Desde el principio, su vida estuvo marcada por carencias económicas y dificultades familiares, una infancia que dejó profundas marcas en su personalidad. Garavito creció en una familia numerosa y humilde. Su entorno estaba lleno de desafíos. Había pocas oportunidades educativas y laborales, y las condiciones económicas eran precarias. Esta situación influyó en su desarrollo y moldeó la manera en que veía el mundo. Desde joven, Garavito mostró dificultades para integrarse en el entorno escolar. Aunque asistió a clases, su rendimiento académico era bajo, y tuvo problemas para adaptarse a las reglas de la sociedad. Con el tiempo, abandonó la escuela y empezó a buscar trabajos informales para sobrevivir. Durante su adolescencia, Garavito trabajó en distintas actividades, como vendedor ambulante y ayudante en tiendas, pero su carácter reservado y su dificultad para mantener relaciones estables lo hicieron un joven solitario. Con el tiempo, empezó a moverse de un lugar a otro en busca de oportunidades que nunca terminaban de concretarse. Con el paso de los años, Garavito buscaba un lugar donde encajar. Se mudó a diferentes ciudades y pueblos en Colombia, trabajando en lo que podía y tratando de formar parte de la comunidad. Sin embargo, su comportamiento inestable y sus constantes cambios de trabajo lo hicieron pasar desapercibido en cada lugar. Pero lo que pocos imaginaban es que detrás de esta figura aparentemente inofensiva se gestaba un plan oscuro que cambiaría para siempre la historia criminal de Colombia. Entre los años 1992 y 1999, las autoridades colombianas comenzaron a notar un patrón escalofriante: la desaparición de niños y jóvenes en diferentes regiones del país. Lo que al principio parecía ser casos aislados, pronto reveló un horror mucho mayor, un rastro de crímenes que conmocionó a toda Colombia. Luis Alfredo Garavito tenía un método calculado para acercarse a sus víctimas. Utilizaba disfraces y se hacía pasar por vendedor ambulante, campesino o predicador. Aprovechaba la confianza de los niños
en entornos rurales y prometía cosas simples como comida o trabajo. Una vez que los convencía de acompañarlo, los llevaba a zonas alejadas donde nadie podía escuchar sus gritos. Lo más aterrador del caso de Garavito no era solo la cantidad de víctimas, sino la brutalidad de los crímenes. Se estima que cometió más de 190 desvivimientos, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores. En cada caso, las autoridades encontraban patrones similares, lo que confirmaba que se trataba del mismo agresor. La mayoría de los crímenes ocurrieron en zonas rurales y alejadas. Esto hizo que las investigaciones fueran complicadas, ya que muchas comunidades no tenían los recursos para reportar los casos a tiempo. Además, los niños desaparecidos pertenecían a familias humildes, lo que inicialmente llevó a las autoridades a subestimar la magnitud del problema. A medida que los crímenes se acumulaban, las comunidades comenzaron a alzar la voz. Las familias de las víctimas exigían respuestas y los medios de comunicación empezaron a cubrir el caso. El pánico se extendió rápidamente y todos se preguntaban lo mismo: ¿quién estaba detrás de estos crímenes y por qué nadie podía detenerlo? Pero todo cambió en 1999, cuando un pequeño error llevó a la captura de Luis Alfredo Garavito. Después de años de terror, la captura de Luis Alfredo Garavito ocurrió en 1999 gracias a un pequeño error. Un niño logró escapar de sus manos y alertó a las autoridades, proporcionando una descripción detallada del hombre que había intentado atacarlo. Las autoridades comenzaron a conectar los crímenes con una misma persona. La investigación los llevó hasta Garavito, quien ya tenía antecedentes por delitos menores. Fue arrestado en Villavicencio y durante el interrogatorio confesó sus crímenes. Pero lo más impactante fue la magnitud de su confesión: más de 190 asesinatos. Garavito colaboró con la investigación, confesando sus crímenes y guiando a las autoridades hasta los lugares donde enterró a sus víctimas. Aunque al principio parecía arrepentido, muchos creen que su cooperación fue una estrategia para obtener beneficios judiciales. En 2000, Luis Alfredo Garavito fue condenado por los desvivimientos de más de 170 niños. Recibió una sentencia acumulada de más de 1.800 años de prisión, pero la ley colombiana limitaba las penas a un máximo de 40 años. Esta diferencia generó indignación en la sociedad, que pedía justicia por las atrocidades cometidas. El caso de Garavito reabrió el debate sobre la pena de muerte en Colombia. Muchas personas argumentaron que crímenes tan atroces merecían la máxima condena posible. Sin embargo, Colombia no aplica la pena de muerte, por lo que Garavito fue sentenciado a cadena perpetua dentro de los límites legales del país. Durante años, hubo rumores de que Garavito podría ser liberado por buena conducta y reducción de pena. Esta posibilidad causó indignación generalizada, especialmente entre los familiares de las víctimas. Sin embargo, la sociedad nunca tuvo que enfrentar ese escenario, ya que Garavito falleció en prisión en octubre de 2023. El caso de Luis Alfredo Garavito dejó una marca imborrable en la historia de Colombia y en la memoria colectiva del país. Es un recordatorio de los fallos del sistema judicial, pero también de la importancia de no olvidar a las víctimas de estos atroces crímenes. Después del caso de Garavito, se realizaron cambios importantes en las leyes relacionadas con la protección de menores y las penas para los delitos graves. Aunque su captura trajo algo de justicia, la pérdida de tantas vidas inocentes sigue siendo una herida abierta para muchas familias. Garavito murió en prisión en octubre de 2023. Con su muerte, se cerró un capítulo oscuro en la historia criminal de Colombia. Sin embargo, su caso sigue siendo estudiado por criminólogos
y sociólogos como uno de los más atroces y perturbadores del mundo. El caso de Garavito plantea preguntas difíciles. ¿Puede alguien que ha cometido crímenes tan atroces rehabilitarse? ¿Qué podemos hacer como sociedad para prevenir que algo así vuelva a ocurrir? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan los contenidos de crímenes reales, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos.